importante, muy importante, más allá de la claudicación de la UTA y ese vericueto que hizo conjuntamente con el gobierno con la conciliación obligatoria y que dificultó que muchos trabajadoras y trabajadoras que están en el estado de la informalidad no hayan podido parar. Igual me parece que fue un paro con mucha fortaleza, sobre todo porque creo que era un paro mucho más allá de lo salarial, sino que es un paro que tiene que ver en el marco de una discusión de programa político contra el gobierno, y eso me parece que es un punto muy importante. Y sobre todas las cosas, qué acto pedagógico la de los jubiladas y jubilados, de miércoles a miércoles, de resistir y de construir, y con una magnitud tal es así que empujó hasta la propia CGT, que venía bastante dormida, que venía hacía más de un año de no parar, que digo, creo que a algunos dirigentes le ha dado vergüenza, ¿no? Que trabajadoras y trabajadores más de 70 años se han golpeado miércoles a miércoles y tengan la dignidad de estar parados en la calle, y que algunos que tienen la posibilidad de discutir y pronunciarse en el marco de un proceso de lucha estaban escondidos. Así que celebrar ese gran acto pedagógico por parte de las jubiladas y los jubilados, que unificó y le puso un poco de dignidad a la calle, un poco bastante de dignidad. Así que bueno, ahora esperar a poder profundizar, yo creo que el plan de lucha. Desgraciadamente hoy, digo, después de un paro como contundente como el de ayer, hoy un PCN sale a firmar y aceptar un aumento salarial del 1,3%, cuando la inflación de hoy es del 3,9%. Así que bueno, nada. Hay una de cal y una de arena, pero más allá de eso, digo, me parece que fue un paro muy, muy importante. Y Barba, bueno, un poco para entrarle al tema por el que te convocamos, que tiene que ver con este otro enemigo que ha elegido el gobierno, que tiene que ver con los pibes, ¿no? Los pibes y las pibas, que en este intento de un nuevo intento, que no sé cuántos van, por lo menos en las últimas décadas, de bajar la imputabilidad. Bueno, un proyecto que está ahí dando vueltas, que si se trata, si no, todo la campaña mediática que hay para que avance Ujú. esa ley en el Congreso. Bueno, ¿qué opinión tenés de esto? ¿Cómo vamos entrándole a ese tema? Vos sabés que buscando, cuando arrancó el gobierno nuevamente el año pasado a tratar el tema de la baja, de la edad de punibilidad, empezamos a buscar flyers viejos, porque digo, como vos bien decías, 2009, ¿Cuántas campañas vamos 2011, haciendo? 2015, Llevamos cada 20 años. uno, ¿eh? Llevamos 20 años casi. Claro, cada uno de los años electorales aparecía la propuesta y la construcción del enemigo, ¿no? Esto que vos decís, cómo se construye el enemigo, y buscaba material y me encontré con algo que yo había, de puño y letra, había escrito, y que hablaba de la gobernación de Scioli, ¿no? Cuando Scioli, allá por el 2010, creo, 2009, no me acuerdo, creo que 2009, ya hablaba de bajar la edad, y el título de la nota era Venganza de clase. ¿Y por qué digo, y por qué hablaba de la venganza de clase, o por qué sigo hablando precisamente de la venganza de clase? Porque, digo, encarcelar una sociedad que piensa como política pública, encarcelar a sus hijos y a sus hijas, a pibes de 13, 14, 15 años, evidentemente es una sociedad que está hipotecando presente y futuro, y que sobre todas las cosas tiene como rostro de ese proceso social un proceso de la mayores de las crueldades, ¿no? Digo, pensar que un pibe de 13 años tiene que estar encarcelado, que tiene que ser puesto a disponibilidad del poder de la injusticia, que tiene que transitar, como ellos lo plantean, al igual
delito, igual tratamiento de adultos. Digo, sin ningún lugar a dudas, están hablando de nuestros pibes y pibas pobres, están hablando de aquellos que vienen sufriendo. En aquel momento hablábamos que eran los hijos del 2001, ¿no? Es decir, aquellos que querían encarcelar eran los hijos del 2001, eran la resultante del desguace neoliberal de los 90 que explota en el 2001 y por lo tanto, como no les había alcanzado con destruir el aparato productivo, destruir el Estado, empobrecernos, además de pobres nos querían presos. Y hoy nuevamente, digo, volvemos a estar en una instancia parecida, y digo parecida porque, bueno, no todas las etapas se repiten, pero nuevamente vuelven a plantear, que hay que encarcelar a nuestros pibes, que la política pública para la situación y el conflicto que viven nuestros pibes y pibas es la cárcel. Y ahí acá quiero, porque viste que si no entramos en lugares comunes y es muy difícil salir a veces de esas construcciones. Y digo, en primer lugar, cuando uno da respuesta a esta situación, tiene dos andariveles. Una respuesta es la legal, la que tiene que ver estrictamente con lo jurídico, y después está una respuesta política, social, Entonces como para arrancar y cortito, para no aburrir en los términos jurídicos, Argentina tiene como tratados, adopta tratados internacionales de derechos humanos que habla de la progresividad y no regresividad de las leyes. Es decir, que cualquier ley que se dicte en la nueva instancia no puede ser regresiva en derechos, por lo tanto tiene que ser progresiva. Significa que una nueva ley lo que tiene que hacer es dictar nuevos derechos, asumir y avanzar en derechos. Por lo tanto, si lo vemos del elemento estrictamente legal, bajar la edad de punibilidad es un elemento inconstitucional, en función de los acuerdos internacionales. El tratado internacional propone que siempre tiene que ser la más alta edad en que el niño o niña es tratado en el marco del proceso de ley penal, siempre que se pueda en la más alta edad. Ese es lo que propone, y de hecho Argentina está como un ejemplo a nivel internacional de que recién a partir de los 16 años el niño o niña adolescente entraría en el circuito de la ley penal juvenil. Y acá quiero hacer un paréntesis. Dígame si me voy por la rama o si te estamos escuchando muy atento. Entra todo en el parcial. No sé si ponen cara de que no sé qué está diciendo. Estamos concentradas. Te estamos escuchando concentradísimas. Seguí. Bueno. No, lo que digo es, hay que tener un paréntesis. Cuando nosotros hablamos y el principal debate, cuando hablamos de la no baja de edad de punibilidad, no hablamos de que aquel niño o niña, y digo niño o niña porque la Convención Internacional de los Derechos del Niño habla de niños o niñas hasta los 18 años. Sí, claro. Es un dato concreto. No decimos que la convención y básicamente acceder entrar a un bar a tomarte una cerveza, un montón claro. de cosas tienen que ver. Bueno, a partir de los 18 podés, no sé, viajar, salir del país sin la autorización de los padres. Hay acuerdo de que menos 18 sos niño. Sos un niño. Entonces, cuando nosotros hablamos de no bajar la edad de punibilidad, lo que estamos diciendo es en qué momento y de qué manera el Estado interviene ante un conflicto y cuál es la herramienta que utiliza para intervenir en ese conflicto. No decimos que el pibe que comete un delito no tiene que ser atendido ni trabajado, ni que lo que decimos que no puede tener tratamiento en esa en esa edad, el sistema penal. Lo que tiene que tener intervención cuando hay un niño o niña que interviene en el proceso de cometer un delito es el sistema de promoción y protección de derechos.
Por eso, porque ante la derecha que dice, no, esto quieren dejar libre, que van, digo, eso es falso. Como primer elemento hay que decir, la discusión es en qué momento y qué herramientas utilizamos para intervenir en el proceso de ese niño o niña que ha intervenido en un momento en cometer un delito. En segunda instancia, lo que decimos es que el nivel, el porcentual de intervención, de participación de jóvenes menores, de niños y niñas menores de 16 años en delitos graves es ínfimo, no llega al 1%. Pero están sobre representados en los medios. Exactamente. Por lo tanto, todo aquello que la derecha plantea que, digo, es decir, falso, digo, nulo, de toda nulidad, como se dice en derecho, y que trae aparejado y trae acompañado el elemento político atrás, y que por eso decimos que es venganza de clase. Lo que quieren hacer es que nazcamos pobres, que nuestros pibes y pibas de las barriadas nazcan pobres y crezcan presos. Es decir, que no les alcanza con la herramienta y el elemento de el control social bajo la línea de pobreza, sino que además quieren utilizar el sistema penal como elemento de control social sobre nuestros pibes y nuestras pibas. Y esto me parece que es un dato importante que nosotros lo tengamos presente, porque las leyes se dictan en función de un paradigma que se trabaja de la etapa, y además tienen un para qué. No tiene el para qué esta intencionalidad de bajar la edad, de cuidar a nuestros pibes y nuestras pibas. Tienen el para qué de controlar socialmente aquello que es esencial en la vida de cualquier sociedad, y que en la Argentina es la principal trinchera de denuncia a un sistema injusto en nuestro país. Que hoy más del 70% de nuestros pibes y nuestras pibas estén bajo la línea de pobreza es el primer elemento de demostración que el sistema capitalista es inhumano, y que el sistema que vive la Argentina hoy bajo el gobierno de Milei y bajo los anteriores gobiernos que no modificaron el modelo productivo y la matriz productiva y la matriz distributiva, y lo que hace es que nuestros pibes estén pobres, es la denuncia de nuestros pibes y nuestras pibas ante ese sistema. Por eso el nivel de crueldad, por eso la intencionalidad de que terminen presos, y por eso nuestra central y nuestra FENAT y nuestras herramientas políticas deben alzar la voz en términos no solo de discutir el tema legal en el marco de bajar la edad de punibilidad, sino además que tenemos que alzar la voz en la denuncia del sistema injusto. Y eso me parece que es fundamental que nosotros lo tengamos presente, porque además hay otro elemento. Se quiere asociar a la pobreza y a los pibes al delito. Y la verdad que el principal delito en la Argentina es que 7 de cada 10 pibes y pibas en Argentina sean pobres. Digo, ese es el principal delito. Y que no y llegue con pan esto no estamos, Sí, sí. y con esto no estamos negando si hay participación de algunos sectores de nuestros pibes y pibas en algún proceso de delito. Y por eso decimos, si hay pibes y pibas que cometen delito, ante los 16 años, los tiene que intervenir el Estado, pero no con el sistema punitivo, sino que en el sistema de promoción y protección de derechos. Y eso es clave que lo tengamos presente, porque uno de los argumentos de la derecha es decir que de la derecha institucional, de la derecha que se asume como derecha, y aquellos que son de derecha y dicen otra cosa, como por ejemplo en la comisión de que se va a tratar el tema de la baja de punibilidad, están de acuerdo el PRO, la coalición cívica, los radicales y el Frente Renovador, que están, y recuerdan, quien llegó al candidato a presidente, Unión por la Patria. Entonces digo, es un tema serio el tema de nuestros pibes y nuestras pibas. Los responsables directos
de los últimos 20, 30 años de construir políticas públicas que empobrecen a nuestros pibes son los que hoy los quieren meter presos. Ahí yo quiero tomar una... Siempre es un placer y un aprendizaje, es un educador de la puta madre, digo yo, con respecto al tema de los pibes. Pero digo, hay una cuestión que siempre es parte de nuestra discusión, ¿no? En este tiempo se viene diciendo, la ley sale con frita porque como nunca hay una sociedad que pide la ley, que pide el encarcelamiento de nuestros pibes, ¿no? Entonces hay toda una cuestión ahí. El otro día, conversando con algunas organizaciones, era esto: la ley sale con frita, sale porque, aparte de que están de acuerdo, como vos decís, todos los bloques de políticos, hay una mayoría de esta sociedad que está pidiendo cárcel para nuestros pibes y para nuestras pibas. Y ahí tenemos también otro elemento a analizar. ¿Por qué vos crees que nuestra sociedad hoy, más que nunca, digo, cuando estamos denunciando el narcotráfico, cuando estamos denunciando la pobreza, cuando estamos denunciando la complicidad de la policía y la justicia, hoy nuestras sociedades piden cárcel para nuestros pibes y nuestras pibas? Casi es una respuesta o una intervención sociológica a tu pregunta, Leo, pero bueno, vamos a intentar hacer algo en el corto tiempo, vamos a intentar... No. A ver, uno de los argumentos que lleva adelante el gobierno de Milei y que lo firma el ministro de Justicia, Cuño Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en uno de los párrafos, aparte de mentir, de decir que los niños participan del porcentaje de delito y toda esa barbaridad que mienten, y hoy voy a entrar en eso porque eso es una cuestión estadística y se puede revertir fácilmente con números. De hecho, el delito, hicieron una trampa, hablaban de que había aumentado el delito en la época de la pandemia, y en realidad es que en la pandemia tuvo otro proceso de medición, y si vos tomás el delito en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es el conurbano más grande del país, donde vive el 40% de la población de nuestro país, el delito de la participación en delitos de pibes y pibas menores de 16 años viene bajando. Pero más allá de eso, uno de los argumentos que tienen tanto Cuño Legarona como Patricia Bullrich como voceros de este gobierno y con este imperio de la crueldad, es que los pibes y pibas son utilizados por bandas de delincuentes para cometer delitos. Y da, por ejemplo, el tema de los narcos y el tema del robo automotor. Digo, si son utilizados pibes y pibas para el delito, por lo tanto son víctimas, no son victimarios. Y por lo tanto necesitamos aplicar una política pública que atienda las necesidades de ese sector, y que los proteja, de la población. Básicamente, claro, que los proteja. Que proteja a los pibes y a los pibes de la utilización de bandas de delincuentes que existen, que es cierto. Ahora, el narcoestado, no los narcos, el narcoestado, quien ocupa hoy el territorio de nuestras barriadas. ¿Y por qué decimos narcoestado? Porque tiene convivencia y se asume su representación y son socios de sectores de la policía, de sectores de la justicia, de sectores de la política. Por lo tanto, sectores del Estado utilizan y son parte de la intervención del modelo de control social y de negocios por parte de los narcos. Y si estos sectores utilizan a nuestros pibes, digo, a ver, tenemos el caso de Luciano Arruga, que lo mata la policía y está comprobado porque el pibe no quiso salir a robar para el jefe de calle. Entonces, digo, y así podemos tener infinidad de situaciones y casos y de pibes y pibas, no casos, de pibes y pibas con nombre y apellido, con rostro, con historias parecidas, ¿no? Con historias y que fueron y son utilizados por bandas de delincuentes. Entonces, hay que atacar, y con todo el peso de la ley, es a esos delincuentes, es esa organización criminal que utiliza
como víctimas a nuestros pibes y nuestras pibas. Clarísimo. Y eso no se hace bajando la disponibilidad, se hace no echando gente del Estado, no destruyendo el Estado, construyendo políticas públicas que atiendan y que cuiden a nuestros pibes y nuestras pibas. Se hace que sus familias tengan trabajo, que no tengan que vivir en la calle, con políticas de pleno empleo, con políticas de vivienda. Digo, bueno, tenemos para decir una cantidad de cosas y que precisamente no es el Estado punitivista el que necesitamos para que críen y cuiden a nuestros pibes y nuestras pibas. Clarísimo, entonces, Barba, pero te tengo que despedir. ¿Viste? Dale, me llegaste 5 minutos tarde igual, ¿eh? Bueno. No, bueno, claramente es un problema que tiene muchísimas aristas y que requiere muchísimas conversaciones, ¿no? Muchísimo debate social, muchísimo debate público, que lo seguiremos dando. Por supuesto. Acá en el stream, con los compañeros en las asambleas, en los territorios y en todos lados. Pero bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Grande. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo. 25.532 títulos.